Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Sabes que vas en piloto automático cuando dices buenos días a la 1 de la tarde. Ah, muy ¿Qué bien, pasó, Abraham? Ricardo. Tú eres el responsable de todos tus compañeros ahora. ¿Y qué pasó con las cámaras de todos, chicos? ¿Dónde andan? Aparte de dormir. Ok, chicos, pues vamos a comenzar el día de hoy a ver los contenidos planteados para la asignatura de etimologías. Se nos está uniendo más gente. Aquí. Vamos a dar 2 minutos más. Ok. Bueno. Ok, chicos, ánimo que ya está por finalizar el día. Vamos a echarle ganas para poner atención a esta presentación. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a comenzar con la primera unidad y con el tema número 1, que es lo único que vamos a abarcar en la sesión en vivo de hoy. Cierto. A ver. Vamos a dar unos minutitos para continuar con las presentaciones, pero todavía no vamos a ver todas porque nos vamos a llevar toda la clase y ya tenemos que comenzar a ver la temática. Por aquí tengo... Muy bien, excelente memoria. Isabel, vamos a continuar con las presentaciones. Isabel, era tu nombre, las letras que usaste con tu nombre para buscar cualidades que puedan describirte. ¿Qué esperas de la asignatura? ¿Qué esperas de tus compañeros? ¿Y qué crees que puedes aportar tú? Ok. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya voy. Me llamo Isabel, soy una persona inteligente, I de inteligente, S de simpática, A de amable, B de buena onda, E de educada,
Y L de limítrofe, una persona que da espacio a los demás. Ok. Un poco sobre mí, eh, pues soy una persona muy empática, eh, me gusta el respeto hacia otros y el respeto hacia mí. Eh, y ya, lo que sobre eso. Lo que puedo aprender de la clase, pues creo que mucho. Me gusta mucho pues las materias que tengan relacionadas con español o otras cosas. Y mis compañeros creo que son personas muy inteligentes, lo han demostrado en otras clases. Y creo que son personas muy empáticas, nos podemos llevar bien, creo que eso. También nos podemos apoyar mutuamente. ¿Qué puedo aportar yo a la clase? Pues me gusta mucho la materia, en lo que cabe. Me gusta investigar mucho, así que creo que información quizás. Y ya. Excelente. Muchas gracias, Isabel. Vamos a continuar con Carla. ¿Yo? Ah, Sí. y no busqué ni nada con mi primer nombre, así que utilicé Aileen y A de atenta, creo. La Y, pues no busqué tampoco. La L, que soy leal. La I, que soy inteligente en lo que cabe. Y la N, que soy necia a veces. Y pues espero aprender de mis compañeros que, pues, no sé, y de la clase, tampoco sabría qué decirle, perdón. Ok, no importa. Como a todos les dije anteriormente, esos que no saben qué pueden aportar a la clase, se los dejo de tarea personal, porque todos tenemos algo que podemos dar para ayudar a los demás. A ver, vamos, muchas gracias, Carla. Vamos a continuar con Abraham Sánchez. ¿Por dónde anda? Estoy acá. Ay, ay, ay. Pues soy Abraham Sánchez. Con la letra A, pues yo soy una persona muy abierta. Con la B me considero buena persona. Con la R no busqué. Con la A me considero amigable. Con la H no busqué. Y con la M tampoco busqué. Me considero una persona, no sé, amigable, buena onda. Y pues un poco gracioso. Sobre lo que puedo aprender en la clase, eh, creo que puedo aprender algo de mis compañeros y encima de la materia. Y sobre lo que puedo aportar, creo que sería una buena participación y, no sé, mi opinión en algunos puntos. ¿Ya? Ok, me parece excelente. Muchas gracias. Nada. Estefanía. ¿Listo, Estefanía? A ver, creo que no. Estoy viendo aquí todas las caritas y no. Ah, sí estás, sí estás. Estefanía López. Que creo que no nos escucha, no está muy pendiente de su sesión. Ah, ya. Sí, puedes escribirlo. Ok, estamos esperando. Ok, vamos a dar chance a su compañera que continúe escribiendo y vamos a ir con Cristina Espejo. Maestra, ¿me escucha? ¿Sí? Bueno, pues me llamo Cristina Beatriz Espejo Cachón.
lo que, de la materia, pues, ¿en qué creo que puedo aprender en la materia de etimología? Pues la verdad muchas cosas y pues la verdad yo antes ya no sabía qué era etimología, siendo sincera, pero ahorita que lo conozco, investigué, voy conociendo más o menos lo que es exactamente. Y pues sí quiero aprender a hablar las lenguas así latinas, griego y todo eso, y pues sí me suena muy interesante. Y lo de mis compañeros, pues de que nos vayamos conociendo, ¿cómo se llama? Nos vayamos conociendo profundamente, hablarnos bien y ¿qué considero que puedo aportar en la clase? Pues que sea muy didáctico, en sentido de que sea muy divertido, que esté fascinante y es todo lo que puedo. Ok, excelente. Y Estefanía, ¿sigues escribiendo? Vamos a suponer, ok, vamos con Estefanía. Dice, utilizó su nombre, Estefanía, tal cual, y para la E puso energética. Las preguntas, ok, vamos a terminar con Estefanía y ahorita las vuelvo a mencionar. Energética, S de sociable, T de tenaz, E de emotiva, F de feliz, A de amable, N de necia, I de ingeniosa y A de alegre. Ahora sí que encontró para cada una de sus letras y eso que su nombre es bastante larguito. Dice, lo que espero de la materia es poder aprender cada día más cosas nuevas sobre ella y poder llevarme bien con usted. Lo que espero de mis compañeros es que logremos llevarnos bien todos y apoyarnos cuando lo necesitamos. Muchas gracias, Estefanía, por participar. Ok, anotada aquí. Luis, era presentarte, decir tu nombre y por cada letra que conforma tu nombre, el que tú quieras, si tienes dos nombres, poner una palabra que sea una cualidad o algo que te describa a ti mismo, que creas que se relaciona contigo. Después es mencionar qué es lo que esperas de la clase, qué es lo que esperas de tus compañeros y cierras diciendo qué es lo que crees que tú mismo puedes aportar para la clase o para tus compañeros. Esas son las preguntas. Vamos a pasar con Ulises Cruz y creo que por ahorita sería el último para que nos dé chance de ver el tema de hoy y así nos vamos hasta que acabemos. Maestra, creo que podría pasar alguien más que borré el Word, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. O sea, y se me complicaría buscar ahorita bueno, o sea, no le podría decir todos ahorita. ¿Por qué estoy viendo tu nombre como Ulises Backup? Como Ulises Backup, David estoy como Backup. David Backup, estoy como David Backup. Ah, ok. Es que la vez pasada tenías otro nombre. Ok. Bueno, a ver. Con la D, divertido. Con la A, amable. Con la V, no sé. Con la I, inteligente. Y con la D, no sé. Ok. Y a ver, las preguntas eran. ¿Qué es lo que esperas de la clase y qué es lo que esperas de tus compañeros? ¿Qué espero de la materia? De la materia espero poder aprender más cosas sobre la materia y tal vez conocerla un poco más a usted. Y de mis compañeros espero conocerlos un poco más para crear tal vez un lazo. Ok. ¿Y qué puedes aportar? ¿Qué puedo aportar a la materia? Pues tal vez mi ayuda, mi apoyo, si alguien necesita algo. Ok, excelente. Muchas gracias. Ok.
Sé que todavía me quedan pendientes Alexander, Julián, Carly, Andrea, Ricardo, Paola, Heider, Gaby y la otra Paola. Así que lo tengo en cuenta. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy y después continuamos con las demás presentaciones para poder hacer las dos cosas. ¿Les parece bien? Ok. ¿Están viendo ahorita el PowerPoint? Dice unidad 1, tema 1. Ok, excelente. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, ¿cómo se titula este primer tema? Importancia de etimologías en México como proceso comunicativo y mayor apertura de un léxico adecuado. ¿Cómo me voy a expresar mejor lo que pienso, lo que siento, lo que digo a través de muchos medios? ¿Y cómo voy a escribir, cómo voy a conformar mis oraciones de una mejor manera? ¿Ok? La inducción, sé que todavía no les explicaba mucho acerca de qué va a tratar la asignatura. Ahora sí que vamos a empezar a adentrarnos un poquito más en este primer capítulo. Hablamos, comenzando, de las etimologías. ¿Qué son las etimologías o la etimología? ¿De dónde surge? Pues que desde la antigüedad, de hace muchos años, diversos estudiosos del lenguaje se han preocupado por investigar acerca del origen de las palabras como un medio de comunicación propio de la humanidad. ¿De dónde surge el por qué hablamos así? Eso es lo que estaban buscando estas personas. En este caso, fueron los griegos quienes asignaron a ese estudio, como el origen, el nombre de etimologías. ¿Qué es entonces, por definición, la etimología? La etimología, digo por acá, la etimología es la ciencia que estudia la verdadera significación de las palabras mediante el conocimiento de su origen, o sea, de dónde vienen, de su estructura, cómo se forman y de sus transformaciones o cambios, porque hay palabras que en la antigüedad no se pronunciaban o no significan como se hace hoy en día. La palabra etimología proviene de dos voces griegas, una que significa verdadero y otra que significa tratado, estudio o ciencia. Y de manera literal podríamos decir que es el tratado del significado auténtico de las palabras. Hay muchas palabras, entendido Adrián, gracias. Hay muchas palabras que utilizamos hoy en día y aunque todos tenemos claro a qué se refieren o qué significan, puede que el latín, que es lo que vamos a estar viendo durante la asignatura, no tenga nada que ver con lo que quería decir. ¿Por qué estamos llevando esta asignatura ahorita en la preparatoria, ahorita en este semestre? ¿Qué beneficios voy a obtener o por qué es importante? En primer lugar, porque va a enriquecer el léxico de ustedes como personas. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de las raíces grecolatinas, que en este caso vamos a ver únicamente latinas, las posibilidades de una persona para comunicarse son más amplias y la cultura se diversifica. ¿Y eso se traduce en qué? En que van a tener una mejor expresión oral y van a tener una mejor expresión escrita, van a hablar claro, fluido y con precisión. Así que lo que quieren decir realmente le va a llegar a otras personas porque van a saber hacerlo de la manera más adecuada. Cuando se conoce la etimología de un vocablo, los significados se fijan más y se graban con mayor facilidad, haciendo posible ejercitar la memorización reflexivamente. O sea, que de verdad están comprendiendo cuando ven una palabra, por qué esa palabra existe, para empezar. Aquí les pongo como ejemplo la palabra zozobrar. ¿Qué significa zozobrar? Perderse e irse a pique una embarcación. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene esta palabra? De dos términos latinos. El primero es sub, que es debajo, y el segundo es supra, que es encima.
Combinando estos dos, una traducción más o menos literal sería, una traducción literal sería, quiere decir que lo de abajo quedó encima y viceversa, que lo de encima quedó abajo. ¿Qué es lo que pasa cuando una embarcación se pierde? Probablemente o se voltea. Y es justamente de donde surge la palabra zozobrar. Y como esta van a haber muchísimas palabras dentro del idioma español que está conformada por estos términos que provienen del latín y que le dan sentido al por qué se usa esa palabra en específico y no otras. Un poquito de historias, un poquito de origen. Y también pueden haber palabras, como decía anteriormente, que vengan también de términos latinos, que conozcan sus significados y que aún así sean algo diferente por las transformaciones que hay en nuestro lenguaje a lo largo del tiempo. A través de las etimologías es posible establecer con exactitud el significado correspondiente en palabras sinónimas, evitando con ella confusiones o repeticiones. Aquí utilicé como ejemplos las palabras doctor y médico. Normalmente asumimos que son únicamente doctores aquellas personas que trabajan en el área de la salud, que estudiaron una carrera de medicina, que se especializaron en esas áreas, pero no necesariamente. La palabra doctor, por ejemplo, viene de docheo, que significa enseñar o instruir. Y esta palabra no es siempre relacionada con los médicos porque se refiere más bien, por estas traducciones que acabamos de ver, a un grado profesional que está después de haber estudiado una licenciatura y una maestría. Digamos que son los escalones, licenciatura, maestría y después pasamos a un doctorado, a una mayor especialidad, un mayor dominio sobre un tema. Y se puede ser doctor en una ciencia o en una materia, en una asignatura que no esté necesariamente relacionada con la salud, como puede ser un doctor en filosofía. Y por otro lado tenemos que a un médico, que ese sí siempre se refiere a las personas que, por ejemplo, imaginamos en los hospitales o a los que conocemos cuando vamos a un consultorio, porque el vocablo médico viene del latín medere, que significa curar. Entonces, aunque usemos doctor para los médicos, también pueden haber doctores que no tienen nada que ver con eso. También la etimología se utiliza para descubrir la morfología de cada palabra y poder multiplicar nuestro vocabulario creando palabras derivadas y compuestas de nuestro propio idioma. Por ejemplo, tenemos la palabra latina frigidus, que da origen a frío. Y de frío podemos también hablar de la palabra frígido. ¿Alguien podría decirme, por ejemplo, cómo describirían una persona frígida? Perla. Sería Bueno, una Ricardo, gracias. sería una persona débil, ¿no? No necesariamente. Me suena como una persona, así como dicen, es una persona fría, como mala, no sé. Ajá, fría de sentimiento. Exactamente, sí, por eso son por eso se derivan del mismo lugar. Frío, la temperatura, tenemos esa perspectiva. Y cuando decimos alguien frígido, también podemos decir, es que esa persona es muy fría, y es muy fría, ¿por qué? Porque no demuestra mucho sus sentimientos, porque no demuestra mucho emoción o entusiasmo cuando se está haciendo algo, y es cuando comenzamos a utilizar esa palabra para definir a esa persona. Es algo que viene ahora sí que de la misma raíz. Ahora, el conocimiento de las etimologías también permite valorar con mayor claridad la presencia de los arcaísmos. ¿Qué es un arcaísmo? Es una palabra que es antigua o que ya está obsoleta, es decir, ya no se utiliza. Y de los neologismos, que son palabras que se acaban de introducir, que son nuevas o se refieren, son exclusivas de ahora sí que de la modernidad, de la realidad que estamos viviendo ahorita.
Y aquí les pongo dos ejemplos. Un arcaísmo, por ejemplo, la palabra mesmo. Y si ustedes, por ejemplo, de repente leen un clásico, van a ver muchas palabras cotidianas, pero que a su vez se pronuncian de manera para ustedes extraña. Y este es el ejemplo de mesmo, que es realidad mismo hoy en día. Mesmo ya está obsoleto, no se utiliza. No van y dicen eso mesmo, no lo hacen comúnmente. Y un neologismo, como ejemplo, podría ser la palabra selfie. Que la palabra selfie, bueno, creo que todo el mundo ya está muy familiarizado con eso de agarrar tu teléfono, tomarte una fotografía, por ejemplo. Y es una palabra que se origina del idioma inglés. Cuando se conoce el campo de las etimologías, se pueden observar los significados originales de las palabras, así como sus posibles cambios y las razones por las que suceden estos, que es el caso de lo que vimos en el punto anterior. Cuando el hablante conoce la etimología de las palabras, es posible que se tenga una buena ortografía, pues ese es otro de los grandes usos etimológicos. Promover una ortografía que sea correcta. El conocimiento de las etimologías es una experiencia básica para poseer una mayor formación cultural, considerando el origen latino y griego del español. No únicamente vamos a ver específicamente cómo se van conformando las palabras, sino que también en la siguiente sesión vamos a hablar un poquito de historia, así específico, historia más que de la parte de la palabra. Y esto es parte ahora sí de lo que dicen cultura general. La etimología está relacionada con otras ciencias del lenguaje, como por ejemplo historia, geografía, psicología y antropología, y en especial forma parte de la lingüística, estudio de la lengua. Es una ciencia básica para determinar su parentesco con otros idiomas, comparándolos y observando sus semejanzas. La mayoría del español tiene un origen en el latín. Por lo tanto, aquí vemos la comparación con 5 lenguas diferentes y la palabra Dios se parece, si se fijan, más al latín que a las demás. Por ejemplo, ahí es cuando podemos observar esas similitudes muy claras de el por qué la importancia de estar estudiando específicamente latín y no, por ejemplo, en este caso germánico, que es una palabra muy diferente en escritura y en sonido y en pronunciación a lo que decimos hoy en día para Dios. La etimología es básica en el estudio de las palabras relacionadas con las ciencias y las humanidades. Y es muy común para nosotros de hablar por sus nombres comunes a las especies que existen en el planeta, pero si ustedes revisan, por ejemplo, textos científicos, verán que para ser más específicos utilizan términos basados en latín, como en este caso que perro también puede denominarse Canis familiaris. Ahora, el latín. El latín es una lengua y esta lengua, la lengua latina, nace en Latio, que significa llano, una región central de Italia, cuyos límites son al norte con la Etruria, al sur con el Samnio, al este con Sabina, en el suroeste con el mar Mediterráneo. Alba Longa fue su capital y se erigió 300 años antes de la fundación de Roma. Vamos a ver específicamente. Yo les sugiero de manera general sobre la pregunta que me están haciendo de si se escribe, si se copia o no. Yo todos los materiales se los comparto, pero sí les sugiero, si quieren, tomar apuntes de las ideas clave para que les ayude a prestar atención en la clase y no perder el enfoque sobre lo que estamos haciendo como algo adicional.
De todas maneras, siempre les digo, los materiales y los videos siempre se los comparto de nuevo en el Classroom para que ustedes puedan siempre estarlos consultando. Así que para mí es una sugerencia, sí, tomar apuntes, porque les ayuda mucho a repasar las ideas. Bueno, continuamos. Resulta explicable que en el habla de los individuos se adviertan múltiples diferencias, puesto que pertenecen a distintas regiones, con diversas maneras de pensar, vivir y con un nivel cultural distinto. Así, en el caso del latín podemos encontrar el latín culto y el latín vulgar. Okay. ¿A qué se refiere esto? Alguien que me diga, por ejemplo, si el español que nosotros hablamos en México es idéntico al español que hablan en España. No. ¿Qué Varían algunas palabras. ¿Qué diferencias observa? No. Maestra, no es lo mismo. En la ¿no? conjugación del verbo, en la conjugación del verbo hay un verbo que termina Son parecidos, pero no iguales. Exacto, tienen como terminación IS al final. Ujú. Y si, por ejemplo, ustedes viajan a España, ¿eso quiere decir que no les van a entender? No, sí nos van a Yo entender. sí, yo Sí nos van a como- entender. Es el mismo lenguaje, solo que está hablado pues de diferente manera. Es más vulgar, en otras palabras. solo cambia una conjugación del verbo y pues Ujú. las palabras de ahí. Ok. Bueno, eso justamente, eso que me están ejemplificando de que sí nos entendemos, pero no hablamos exactamente igual, es algo muy similar a lo que sucede con el latín culto y el latín vulgar. ¿Por qué se hacen esas diferenciaciones? Es lo mismo, así como España y México son países diferentes, el latín también nos desarrolló en un punto chiquitito donde todo era idéntico, también estuvo distribuido en varias zonas. El latín culto estaba más asociado a la lengua de los escritores, de los académicos, de los especialistas, y tiene un carácter estático, o sea que no se mueve. ¿Y por qué tiene ese carácter estático? Porque los usuarios del latín culto querían proteger ese idioma, querían mantenerlo intacto, que no se modificara, que no hubiera variaciones en cómo se habla y en las palabras que ya hay. Y por otro lado tenemos el latín vulgar, que es el que se utilizaba en la lengua cotidiana, ahora sí que por cualquiera, no tienes que estar especializado en nada, era lo que usaban lo mismo los campesinos, los niños, las amas de casa, cualquiera. La diferencia principal con el latín culto es que aquí sí había una dinámica porque cambiaban esas letras, porque cambiaban esas palabras más bien a lo largo del tiempo. Y también podían designarse muchas maneras de decir la misma cosa, era variada. Sucede algo muy similar con nosotros, tenemos una forma muy específica o más correcta de escribir, por ejemplo, las tareas. En una tarea a lo mejor voy a escribir, tal vez en la frase, no estoy preparado, así tal cual, no estoy preparado. Y tal vez con sus amigos o con su familia, que es más informal, digan, no estoy preparado. Son variaciones que comienzan a ver en la lengua, que todos sabemos que hay una forma específica, como debería de ser pronunciado, como debería de ser hablado. Y en ambas formas de latín, o sea, el culto y vulgar, hay diferencias. Y esas diferencias se iban acentuando mucho más conforme se extendían a otros territorios conquistados por los romanos. Les repito, en la siguiente sesión vamos a ver mucho más centrado hacia la historia. ¿Cuáles son esas diferencias? Tenemos las diferencias lexicológicas que se refieren al vocabulario que se introdujo al latín
al latín culto del latín vulgar, especialmente palabras indígenas o extranjeras, porque no siempre dentro de un idioma hay palabras especialmente por las circunstancias. No sé si alguna vez has escuchado que no existe en maya la palabra nieve. ¿La conocen, la palabra maya para nieve? ¿Por qué creen que no hay una palabra para nieve en maya? Porque no nieva. Porque no había nieve. Exacto. Y así es como ellos también, cuando no tenían una definición para algo, porque estaban ingresando a nuevos territorios, agarraban las palabras que tenían su origen en ese territorio que acababan de conquistar. Aquí podemos ver cómo ha ido cambiando la palabra, por ejemplo, caballo. En el latín culto, caballo sería X, mientras que en el latín vulgar sería caballos. Y aún así podemos observar también dentro de los orígenes que aunque utilizamos caballo en el día a día, también algunas personas definen a los caballos como equino. Tenemos también las diferencias fonéticas. En el latín hablado, en los pueblos conquistados por los romanos, surgieron muchos sonidos que no existían en el latín culto. Aquí tenemos, por ejemplo, que del latín vulgar, la palabra lacte. La palabra lacte fue cambiando hasta que se volvió laite y después leite, y por eso nosotros ya estamos más parecidos hacia la última palabra leite cuando nos referimos a leche. Lo que escuchamos es diferente al principio y al final. Primero fue lácte y luego fue leite. Sonido, es como lo escuchamos. Después, en la diferencia morfológica, cómo está formada, cada vez que se daba un cambio fonético, que es el anterior que acabamos de ver, se producía una transformación morfológica a la cual se refiere al cambio en su estructura, su escritura y en este caso su pronunciación. Aquí veamos que no solo es cuestión de cómo se escucha, sino que también obviamente se tiene que escribir diferente para tener una pronunciación diferente. Diferencias sintácticas. En el latín clásico se usaba mucho el hiperbatón, en el cual el verbo se colocaba al final de cada oración, sea en el latín culto. Como se decía originalmente, por ejemplo, Roma es una ciudad, se escribía Roma civitas est, y se traducía, y si lo trajéramos literalmente al español sería Roma, una ciudad es. En cambio, en el latín vulgar, el verbo se utilizaba después del sujeto. ¿Cómo sería en el latín vulgar? Roma es civitas. Y la traducción literal al español sería Roma es una ciudad. Si se fijan, y tiene mucho sentido, el idioma español está mucho más derivado del latín en su forma vulgar que en su forma culta, aunque podemos ver los dos elementos muy presentes cuando estudiamos las etimologías. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la sintaxis que estamos utilizando para pronunciar hoy en día es la del latín vulgar y no la del latín culto. Y finalmente las diferencias semánticas, que se refiere a que muchos significados de palabras del latín clásico fueron alterados en el latín vulgar. Por ejemplo, tenemos la palabra minister, que en el latín culto significaba criado o sirviente. Y después, en el latín vulgar, se refiere a que designa a cada uno de los personajes de la administración pública. ¿Qué palabras en español tenemos referidos a esto? Ministro o administrador. Cuando decimos la palabra ministro o administrador, normalmente no pensamos en criados ni en sirvientes, sino pensamos en el significado que le dieron en el latín vulgar, aun cuando el origen de la palabra ministro es claramente
directa de la palabra minister, ya el significado se ha perdido. El origen es uno, pero el significado actual ya no tiene nada que ver con el origen. Repito, ¿por qué estamos estudiando latín? ¿Por qué vamos a ver latín? Por la relación que tiene con el idioma que estamos hablando en nuestro país. Un poquito de cómo pasó esto. Como consecuencia de la invasión de los romanos a la península ibérica, se empiezan a conformar una variedad de dialectos integrados por el latín vulgar y el habla de los primeros pueblos ubicados en esa zona geográfica, originándose entonces el proceso de romanciamiento. Más adelante vamos a entrar específicamente en ese tema de romanciamiento y cuáles son las lenguas romances, o también llamada neolatina. Se le puso así por dar vida a un nuevo latín, neolatina. Se cree que del siglo II al XV de nuestra era fue el momento en que se consolidó el idioma español o castellano. Esta última denominación se le dio por haberse dado en la región de Castilla, que se llamaba así porque había muchos castillos alrededor y donde se hicieron muchas batallas. Castella, por lo tanto, significa pequeño campamento militar. ¿Por qué al castellano? ¿Por qué al español también se lo denomina castellano? Por este motivo. El español está conformado en su mayoría por palabras procedentes del latín, aproximadamente en un 75%, o sea, la mayoría de nuestro idioma viene del latín. A nuestro idioma también se introdujeron las estructuras morfológicas y la sintaxis latina, como lo vimos en el ejemplo del est. Y el 25% que resta viene de otros elementos, como cuáles: preibéricos, celtibéricos, fenicio, cartaginés, griego, árabe y muchas otras lenguas. En el español podemos, por ejemplo, identificar palabras árabes como almohada, como alhaja, el ejemplo que dimos anteriormente de la palabra selfie y muchas otras palabras que usamos específicamente en México también vienen de los idiomas que son típicos de aquí, que vienen directamente del náhuatl, del maya, y actualmente, sobre todo los anglicismos, que son las palabras que vienen en inglés, son otras cosas que también adoptamos muchísimo, porque las palabras se crean muchas veces en Estados Unidos, ahorita con las tendencias, y las adoptamos tal cual o con una pronunciación muy similar. De hecho, dentro de estas palabras que vamos utilizando en el español, podemos hacer una clasificación en 3: palabras cultas, populares y semicultas. ¿Qué es una palabra culta? Son aquellas que entraron en el español ya formado y constituido. Si sufrieron alguna modificación, fue únicamente la indispensable para adaptarse a la pronunciación. Es lo que vemos de cómo evolucionan las palabras en las tablas rosadas. Podemos ver esos cambios. Algunas palabras prácticamente las utilizamos igual, como por ejemplo minister, ministro. O sea, son variaciones muy pequeñitas. Mientras que las palabras populares o palabras tradicionales son las que desde los momentos iniciales, para diferenciar nuestra lengua, forman parte de ella y por lo tanto han experimentado muchos cambios a lo largo del tiempo, lo opuesto. Y las palabras semicultas son generalmente más antiguas que los cultismos, pero más recientes que las populares. Es el sándwich de eso, lo que queda entre unas y otras. Una nota importante es con respecto a eso que en muchos casos la misma voz coexiste en sus formas popular y en sus formas culta, y muchas veces coinciden en la significación, pero existen otros que lo único que tienen en común es el origen. Tenemos una palabra raíz, como cuando vimos lo de frío, frígido, que viene del mismo término
latín y que significan cosas similares, pero tenemos otras que son palabras que igual tienen el mismo origen, pero ya no significan lo mismo. Por ejemplo, tenemos legal y tenemos leal en esta tablita. Y legal se refiere más a la actividad jurídica, al marco normativo, mientras que leal normalmente se define como un valor, algo muy relacionado con la fidelidad, con el ser coherente hacia uno mismo o seguidor de alguien más. Pero aún así tienen el mismo origen. ¿Aquí hay alguna duda con respecto a esto? O sea, el origen es la palabra en latín, pero en algunos casos esa palabra en latín mantiene el significado y en otros casos esa palabra en latín pierde el significado. Ahora sí que el latín siempre tiene que ser visto como el origen y ahí es cuando tenemos que tener un poquito de precaución al estar estudiando los verdaderos significados de las palabras. Y finalmente vamos a cerrar con esta evolución del idioma español. Como les dije, no siempre se ha hablado igual. No es el mismo, por ejemplo, el español que están hablando ustedes ahorita que el que hablaban sus papás, que el que hablan sus abuelos. Les garantizo que nada más en esa corta brecha de tiempo, en ese corto periodo de tiempo, van a observar muchísimas formas de expresarse diferentes. Y es una manera de ejemplificar cómo fue evolucionando el latín al español y cómo el español también fue cambiando a lo que escuchamos el día de hoy. Aquí tenemos la época preliteraria, la iniciación literaria y la época preclásica, donde habla sobre cómo los principales elementos que dieron pie a que el español pudiera evolucionar fueron las publicaciones. Primero no habían manifestaciones literarias, luego apareció, por ejemplo, el poema del Mío Cid, y después comenzó a incorporarse no solo el lenguaje culto en las publicaciones literarias, sino también se le dio su lugar a la lengua popular. En esas otras tres corrientes vemos cómo va continuando esa evolución. Se da más importancia a la manifestación literaria, que es en la época clásica y en la época barroca. Después, como que regresa un poquito ese interés de que no todo es populismo, no todo es el lenguaje vulgar, y después regresamos a una combinación de ambos. Todo esto, todas esas expresiones artísticas en forma de la expresión escrita, pasa a la época contemporánea. La época contemporánea aparece en el último tercio del siglo XIX con el modernismo, que es la musicalidad de la poesía, la prosa poética, y penetra, o sea, se fortalece en el siglo XX. Y de ahí nada más con observar un poquito de historia, de cómo se ha desarrollado sus contextos, su entorno, es que pueden ver todas las variaciones, todos los modismos, las tendencias que se van agarrando a lo largo del tiempo. Entonces, resumen, con la etimología que fue denominada así por los griegos, podemos estudiar el origen y los verdaderos significados de las palabras. Tienen muchos beneficios para nosotros, como el mejorar la ortografía, como el aprender a memorizar mejor los términos, como comprender mejor el significado de las palabras, expresarnos mucho mejor. El latín lo estamos revisando, estamos estudiando la lengua latina. ¿Por qué? Porque conforma la mayoría del origen del idioma que estamos hablando hoy en día. Y aún así, este idioma no se ha mantenido de la misma manera a lo largo de la historia y muy probablemente de aquí al futuro siga sufriendo cambios, aunque su origen siempre será el mismo, y esa es la importancia que tiene el que estemos estudiando esta asignatura. Con respecto a la pregunta, sí, chicos, les voy a subir como siempre su PowerPoint a The Classroom, lo van a poder leer, lo van a poder checar, pueden seguir revisando
toda esta información o todos estos temas en otros medios, se encuentran en otros libros, lo que encuentran en internet, en videos de YouTube, para que vayan complementando toda la información que tienen. Pero sí, definitivamente, siempre les subo sus videitos, siempre les subo sus presentaciones, y que por esa parte no se preocupen. Y pues bueno, ya terminó la hora de la clase. ¿Tienen alguna duda con respecto a ese primer tema? No, ninguna. No, maestra. Ninguna No, maestra. maestra, todo bien. Maestra, claro que no, maestra. ¿Qué pasó? Escuché que alguien tenía una duda. Una chica. ¿Quién? ¿No? Ok, chicos. Bueno, pues eso sería todo. Entonces, por hoy, pues ya pueden comenzar a... ¿Y de dónde sacan las preguntas? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué preguntas? Ay, no, eso ya es otra cosa. Listo, chicos, no, eso ya es el tema por hoy y pues nos vemos mañana para continuar con el tema número 2. Ya pueden desconectarse, chicos, ya al fin a Dale. dormir los que querían irse a descansar. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Nos vemos, maestra. Hasta luego, buen día. Nos vemos, chicos.